Yo soy Jarana y esto es Psicóloga. Bienvenidísimos un día más a mi canal. Antes de nada, si habitualmente ves mis vídeos y por razones desconocidas e inexplicables todavía no estás suscrito o suscrita al canal, te recomiendo que te suscribas por el botoncito que tienes por aquí abajo. Y si quieres cerciorarte de que no te pierdes absolutamente nada de mi contenido, activa la campanita de notificaciones, está tan mona que la tienes por aquí abajo al lado del botón de suscribirse. Entonces YouTube te enviará una notificación cada jueves cuando suba vídeo. Ya sabéis que yo tenía un orden muy estricto a la hora de compartir contenido, pero ese orden se ha roto. ¿Por qué? Porque mi persona, necesita no tenerlo todo bajo control. Así que a partir de hoy voy a subir lo que quiera cuando me apetezca. Eso sí, se van a mantener una serie de categorías. Lo único que no se sabrá nunca cuando toca cada tema. Tenemos análisis de personajes, pareja, experiencias o reflexiones personales, personalidad y temas más de psicología en general. De hecho, dentro de unas semanas, en esta última sección, tengo preparado un vídeo que os va a sorprender muchísimo porque para nada tiene que ver con lo que soléis ver en mi canal. Además del directo, me he manchado el dedo de pintalabios, así haciendo... Bueno. Dicho esto, vamos con el tema de hoy, que yo creo que os va a gustar mucho porque es uno de estos temas que es bastante interesante para el ser humano. Vamos a hablar de cómo la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra propia identidad. Para explicar cómo se desarrolla una identidad, obviamente, como en todos los temas de psicología, como en todos los aspectos que se tratan, existen muchas teorías. De hecho, si me seguís hace bastante, sabéis que esto es lo que más me gusta a mí de la psicología, que no es... sota, caballo y rey, sino que realmente hay muchas formas de explicar lo mismo. Eso creo que es súper enriquecedor. Por lo tanto, siempre hay como varias explicaciones, o muchísimas, para un mismo fenómeno. Entonces quería hablar de este tema y me he acordado de una teoría que a mí me gustaba mucho, que estudié en el máster, que me llamó bastante la atención, que me pareció bastante innovadora porque yo en sí en la carrera creo que no la había visto o no me acordaba, porque siempre iba borracha la carrera. Bueno, entonces como es una teoría de la que no se habla mucho y tal, pues me parecía interesante compartirla por aquí. Yo creo que, a ver, obviamente esto es YouTube, lo que os voy a dar son una serie de pinceladas, de ideas generales, ni mucho menos voy a desarrollar aquí la teoría, pero bueno, es para presentarla un poco, que la entendáis al menos superficialmente y ya, pues si os gusta, que investiguéis sobre ella. De hecho, a ver, os recomiendo muchísimo, si os gustan los temas que trato aquí, que no os quedéis con esto, al final que investiguéis por vuestra cuenta, ¿no? Empecéis a descubrir nuevas cosas, es algo realmente enriquecedor. Para hablar de esa teoría necesito introducir primero en vuestra mente un concepto que muy probablemente sea desconocido, que es el de clúster o cluster, creo que lo podéis decir como queráis, creo correctamente es en inglés, entonces sería cluster, y significa racimo, la traducción. Siempre que se usa tiene que ver con agrupaciones, de ahí lo del racimo. Conforme lo vamos a usar en este vídeo es refiriéndonos a agrupaciones de roles. Os voy a hablar básicamente de una teoría del desarrollo del psicodrama. Si queréis saber una primera aproximación de lo que es el psicodrama, que lo presente un poco, etcétera, decídmelo por aquí abajo por los comentarios. De hecho es algo para mí muy interesante, yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar, así que bueno, si tenéis curiosidad decírmelo por aquí abajo. Hoy estoy como acelerada, supongo que lo habréis notado, pero bueno, así es la vida. Algunos días estás acelerada, otros días estás lenta por mí. El autor de esa teoría es Dalmiro Bustos. Bueno, entonces, esta teoría habla de la existencia de 3 clústers. Yo digo clústers como la gente dice Google, ¿vale? Yo digo clústers. Entonces, es la existencia de 3 clústers en cada uno de nosotros, y serían el materno, el paterno y el fraterno. Un clúster, si no me equivoco, aquí puede que la esté pifiando, pero bueno, conforme yo lo entiendo, porque no sé por qué me resulta muy difícil entender lo que es la definición de clúster, el resto no, pero lo que es la definición en sí me cuesta, ¿vale? No me da. Yo creo que se refiere a que un clúster es un organizador de la conducta, una forma de agrupar roles. Y cada uno de estos clústers corresponde a las funciones que cada uno de nosotros necesitamos para desarrollarnos. Antes de definir cada uno de los clústers, hay una información que creo que es esencial añadir en este momento. Conforme actuamos con los demás, conforme nos relacionamos con el otro, nos vamos construyendo. El actuar, el hacer con el otro se le llama desempeñar un rol. A ver, realmente hay muchas más ideas, pero creo que esto al menos era importante decirlo. Bueno, vamos ya con los clústeres. El clúster materno está asociado a la ternura, a la vulnerabilidad y a la intimidad. Tiene lugar al principio de la vida, por eso además es el clúster 1, o el primer clúster, o como sea. El rol complementario en este primer clúster es la madre. ¿Qué pasa si no he conocido a mi madre?
pues sería una persona que haya sido para ti esa figura de madre, ¿no? Que haya actuado como madre. Imaginaos que hablas así, ¿vale? En este clúster es donde aprendemos a depender de las personas. No, va, en serio. Hoy estoy insoportable, os lo digo en serio. Hoy estoy de esto que dices reiterasada. En este clúster es donde aprendemos a depender de las personas. A que nos sostengan otros y a dejarnos sostener. En la actualidad, y esto lo he dicho ya 300.000 veces, pero me repito porque sé que muchas veces la gente ve los vídeos de nuevas, pero yo en la actualidad percibo, como sobre todo en la gente joven, como mucha aversión al tema de ser dependiente, etcétera. Pues esto es una forma de ver, joder, en realidad lo primero que debes aprender en la vida es a depender de los demás, a dejar que te cuiden. En este caso se produce esta interacción con la madre, ¿no? Y aprendes con ella. Al final siempre nos bombardean con mensajes de tienes que ser independiente, etcétera, pero antes de ser independiente hay que aprender a ser dependiente, porque en muchas ocasiones tendrás que ser dependiente y tendrás que dejar que te cuiden. Por lo tanto, es muy importante dejarse cuidar cuando te encuentras mal, cuando estás débil, cuando estás triste, que los demás te arropen. También es muy importante en este clúster el hecho de aprender a pedir ayuda cuando lo necesitas. Aprendemos, por lo tanto, a crear relaciones íntimas con los demás, acercarnos a otros sin miedo a que nos hieran. Además de algo muy importante, de cuidarnos a nosotros mismos, de querernos a nosotros mismos. El segundo clúster es el paterno. Obviamente, como podréis deducir, el rol complementario es el padre o la figura que sustituye al padre. Esta persona representará para ti los límites, el orden. Es aquí donde empezamos a trabajar esa independencia, nuestra autonomía. Importante. Es el momento en el que empezamos a caminar, a valernos por nosotros mismos poco a poco. Ya no necesito que me lleven hasta aquí en brazos ni nada, sino ya camino, ¿no? Ya voy por mi propio pie. Algo también importante es que esta figura paterna nos enseña que no lo podemos hacer todo. Hay límites. Esto no lo vas a hacer. Por lo tanto, es importante, ¿no? Que se te pongan esos límites. Pero en cambio, vale, hay cosas que no puedo hacer, pero muchas cosas las puedo hacer por mí mismo, no hace falta que las hagan por mí. Y también empezamos a elegir. Por ejemplo, elijo con quién me relaciono y con quién no. Empiezo también a tener reacciones en cuanto a las normas. ¿Qué me sucede cuando me ponen un límite? Cuando me dicen que algo no lo haga, lo puedo pasar mal, lo puedo acatar, lo puedo... ¿Vale? Aquí se produce una reacción ante las normas. Durante este clúster se aprenden muchísimas cosas. Algo importante es que empiezo a ser capaz de cuidar a los demás, no solo de que me cuiden a mí. El tercer y último clúster es el fraterno. Obviamente el rol complementario es el hermano, los hermanos, los vecinos, los del barrio, los primos, ¿vale? Hay gente como amigos, por así decirlo. Gente que está al mismo nivel. Por eso este vínculo ya no es asimétrico, ya es simétrico. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Con ponerte a nivel de los demás, con saber que todos somos iguales, que nadie es superior a nadie. ¿Qué elijo? ¿Elijo competir? Que esto de hecho es lo que nos promueve la sociedad, o elijo compartir, ¿no? Y intercambiar cosas con el otro, lo que tú tienes, lo que yo tengo, etc. Determinadas formas de resolver los conflictos serán más enriquecedoras, obviamente, que otras. Este clúster tiene que ver con el equilibrio. Volviendo al clúster materno. Si no se cumplen las necesidades que tenemos durante este periodo de vida, lo que sucederá es la aparición de unas heridas determinadas que se llaman carenciales. ¿Qué será lo importante? Pues habernos sentido seguros con nuestra madre, valorados, queridos. Todo esto influirá también mucho en nuestros niveles de autoestima y además también en la capacidad de establecer vínculos amorosos con otras personas, como es lógico, según todo lo que hemos hablado, se puede deducir. En relación al clúster paterno, al segundo, depende de cómo nuestro padre ejerza la autoridad sobre nosotros, podrá ser un guía para nosotros, que es algo sano. Podrá también ser alguien que nos bloquea a la hora de actuar si nos ha sobreprotegido mucho. También puede ser que no nos deja hacer nada, que lo haga todo él. Entonces que nos cree bloqueo a la hora de tomar decisiones por nosotros mismos. Y también puede ser una figura que nos dé miedo, ¿no? Que es tan hiperexigente, que nos exige tanto que al final se transforma como en una especie de monstruo. O de alguien muy duro e impenetrable que te puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Estas heridas serían opresivas. Finalmente, en cuanto al clúster fraterno, si hay problemas en estas interacciones, aquí es donde aparecerán estos rasgos narcisistas, carencia de empatía, dependencia hacia los demás, cómo me ven los demás, me adapto a los demás, me transformo en lo que ellos quieren ver para no defraudarles, etcétera, para que no me dejen de querer. Sé que he hablado de muy poco, que os habréis quedado con ganas, pero bueno, creo que he hablado de lo suficiente como para que entendáis de qué va todo esto. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un gran like. Si quieres apoyar económicamente al canal y a mí,
obviamente, porque no tengo trabajo y estoy en la ruina. No, ahora en serio, si te gustan las reflexiones sobre vida, éxito, amor, inestabilidad emocional, dependencia, etcétera, he escrito un libro de reflexiones desde los 19 años hasta los 26, en los que trato un poco mi evolución personal. Hay textos muy cortos, hay otros más largos, también se incluyen fragmentos de novelas no terminadas, pero básicamente lo que se ve es una evolución de mi persona. Entonces, si crees que te puede interesar, te puede enriquecer, etcétera, y también pues quieres apoyar de alguna forma al canal, tienes por aquí mi libro Desnúdame, que te dejo, y abajo tienes todos los enlaces para saber de qué trata, adquirirlo, etcétera. Si no puedes soportar una semana sin verme, si estás pensando, madre mía, tengo que aguantar 7 días más, pues tienes por aquí mi Instagram, que si me sigues pues básicamente podrás hablar conmigo en privado si me preguntas cosas. También pues pongo chorradas muchísimas, alguna reflexión, etcétera, no sé, depende de la temporada, escribo ciertas cosas o publico ciertas cosas. Sabéis que lo que más me gusta son los comentarios porque es lo más personal, así que no olvidéis comentar por aquí abajo, y ya sabéis también que los primeros en comentar tenéis mi corazón y mi respuesta. Tarde o temprano, puede que tarde un poco, pero lo tendréis. Y nada, hasta el próximo jueves.